de una adicción, gracias a una internación que tuve la suerte de encontrar, de transitar y de poder sostener. En ese tiempo logré cambiar. Prácticamente podemos decir de quien entró a la comunidad terapéutica habitaba este lugar, ese subsuelo, esa caverna, y todo el proceso, estos 2 años, en donde con la ayuda de psicólogos, en donde con la ayuda de profesionales, en donde con la convivencia de 40 personas que estaban con las mismas problemáticas que yo, con diferentes sustancias, entre todos nos ayudábamos y era una lucha de sostener un día más. Cada día era una batalla dentro de esa comunidad y bueno, gracias a todo ese conjunto, los operadores, los profesionales, mis propios compañeros y uno mismo que deja todo en un tratamiento para poder superar, para poder sanar, ¿no? Entonces, durante ese tiempo pude detectar patrones de comportamiento, creencias limitantes. Con la ayuda de los profesionales, apenas me pude internar, obviamente cesó el consumo porque uno está en un lugar en donde está totalmente protegido, aislado, es como una especie de burbuja, es como un laboratorio, ¿no? Que simula una sociedad en donde todos cumplimos roles, pero bueno, uno apenas ingresa, lo primero que hace es dejar de consumir y en consecuencia, y aparte a limpiarse, tomando mucha agua, ejercitándose, empezando gradualmente a hacer ejercicio, a transpirar. Hay una nutricionista el cual nos programa comidas semanales, o sea, todos los días. Entonces tenemos una buena alimentación, el cuerpo se empieza a limpiar, la cabeza se empieza un poco a salir un poco esa neblina que teníamos, que nos impedía observar, que nos impedía ver, esos velos empiezan a caer. Con la ayuda de los psicólogos empezamos a poder ir a nuestra niñez y empezar a encontrar el desastre, ¿no? Los traumas, todas esas cosas situaciones que nos hicieron tanto daño y que están guardadas, latentes, vivas, lastimándonos y determinando nuestro comportamiento a lo largo de nuestra vida. Entonces poder estar en un lugar así y poder abordar toda esa problemática, descubrir que existe dentro nuestro, porque eso es, bueno, en el caso mío fue muy lindo poder darme cuenta de eso, porque ahí me di cuenta de que no estaba fallado, que no venía mal de nacimiento, de que realmente la vida por ahí me golpeó bastante y bueno, a consecuencia de eso uno toma malas decisiones, toma caminos que no corresponden, ¿no? Así que, bueno, básicamente un periodo casi de 2 años me costó sanar y bueno, el que ingresó a la comunidad terapéutica fue una versión mía que podemos decir que se fue desvaneciendo, que fue muriendo para darle nacimiento a quien salió, que bueno, yo con una versión totalmente diferente, superada. Por eso yo digo la alegoría de la caverna. Aquí abajo habitan las emociones negativas en su máxima expresión. Miedo, dolor, culpa, vergüenza, sumado a la ira, porque no hay control de nuestras emociones. Estamos inmersos en un caos emocional, en un sub y baja, una montaña rusa de emociones, donde pasamos de un estado, de un extremo a otro en minutos. El desorden que existe en nuestra cabeza, en todo, creo que en el cuerpo, o sea, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro cuerpo físico, porque ahí la gente entraba, nos traían en ambulancia algunos, otros venían en un patrullero, totalmente dopados o con muchas medicaciones, y a lo largo de los meses se iban despertando algunos, ibas conociendo a las personas, pero en realidad uno llega a esos lugares muy mal, y bueno, el proceso de sanación de cada uno es particular, no todos nos lleva al mismo tiempo lograrlo, todos somos diferentes y bueno, y algunos
algunos que tienen la posibilidad de sanar un poco más rápido, pero acá no hay una cuestión de tiempo, porque en el caso mío, yo me interné con 47 años y entonces si decimos que en 2 años logré cambiar un comportamiento que estuvo arraigado en mí durante décadas, ¿no? Casi toda una vida, entonces 2 años no es nada para cambiar todo lo que es un comportamiento que casi fue la mayor parte de mi vida. Entonces el tiempo es relativo. Yo hoy, o sea, con el diario del lunes, ya habiendo sanado y todo eso, estoy agradecido de haber podido transitar ese tiempo ahí adentro, porque gracias a todo lo que aprendí ahí, gracias a lo que sané, gracias a las herramientas que pude traerme, que me dotó ese lugar, me dotó de un montón de herramientas con las cuales yo pude salir a la sociedad de nuevo y poder cuidarme, poder moverme, poder protegerme y poder mantener, o sea, tener una vida como la que tengo hoy, que la verdad es que estoy feliz, estoy parado en un lugar totalmente ya nuevo para mí, lo que era mi vida, ¿no? Por eso un poco quiero compartirles a ustedes que sí se puede, que el mundo, si viene la adicción es muy difícil y que bueno, que no hay mucha gente tampoco hablando de esto porque es un poco tabú. Quienes sanan prefieren guardarse esa época oscura de sus vidas y no contarlo o dejarlo como una mancha en el pasado. No es mi caso porque estoy orgulloso de lo que hice, de lo que logré, porque no veo nada malo, me equivoqué yo, tomé malas decisiones, tomé el ejemplo de mi padre que murió en el consumo cuando yo era muy chico, tenía 11 años, entonces él murió en el consumo y bueno, fue un ejemplo para mí, un mal ejemplo, el cual yo sin darme cuenta de alguna manera tomé y estaba haciendo casi exactamente lo que él hizo. Entonces yo con 2 hijos, estando internado, me di cuenta de que si yo no cambiaba esa cadena que se viene transmitiendo de abuelo a padre, de padre a hijo, bueno, iba a pasar a mis hijos y no me podía permitir eso. O sea, por eso el gran motor de cambio, estando ahí adentro, sí era mi propia vida, pero era qué les dejaba a mis hijos. Entonces eso me llenó de bronca, me llenó de odio, de fuerza, o sea, pude transmutar todas esas emociones negativas en empuje, en resiliencia, en valor para poder sostenerme cada día en ese lugar. Entonces, cada uno se aferra a lo que puede, a la figura de Dios. O sea, tampoco voy a ir relatándoles, contándoles, pero bueno, en este momento lo que quería explicarle más o menos que esto representa más o menos el camino que yo hice también, porque yo me descubrí estando acá, observando una sociedad, podemos decir de que esto es bastante actual, es muy actual, porque si bien nosotros, o sea, los adictos, habitamos estos lugares, también estamos equivocados, porque creemos que todo lo que nos dice la tele, que lo que nos dicen los medios de comunicación, creemos en el mundo, y la verdad es que no está la verdad allá afuera, ¿no? Qué sé yo, acá en la Alegoría de la Caverna, quienes muestran el fuego o las figuras que quieren que nosotros observemos como humanidad, ¿no? Podemos decir, esto lo dice Platón, ¿no? El sistema educativo, los gobiernos, la educación, podemos decir, bueno, hay términos actuales que yo fui agregando que tienen que ver, bueno, lo que sería hoy los medios masivos de comunicación, la religión, las redes sociales, las series, los noticieros, nos muestran una realidad que no es, que nos alejan de nuestro interior, que no es la verdad de las cosas, ¿no? Entonces, un poco toda la transformación, el aprendizaje, lo que Platón diría el dolor de ojos o el ardor de poder ver la verdadera luz, lo que cuesta salir para observar la verdad, para observar el verdadero conocimiento, para ver la vida, ¿no?
Y estando acá arriba, podemos decir que acá arriba encontramos unas frecuencias totalmente diferentes acá. O sea, no solo diferentes, sino que opuestas. Acá encontramos lo que es la aceptación, el valor, el amor, la alegría. Habitamos la paz, habitamos la salud, la sanidad. Entonces, hay también un proceso de salir de la cueva que tiene que ver con ir sanando. Yo cuando ingresé a la comunidad estaba todo roto, todo lastimado, y a medida que iba descubriendo traumas de mi niñez y que las psicólogas me iban guiando y yo podía detectar estas cosas que me pasaron y entenderlas, masticarlas, particularmente llorar mucho, liberar muchas emociones que estaban ahí guardadas, que me lastimaban. Entonces llorar fue, creo que uno de los procesos que más me sanó. Fue el lugar donde más he llorado en mi vida, porque antes no lloraba mucho, estaba tan cerrado, con todo tan guardado que era una bomba de tiempo, ¿no? Entonces, llorar es algo tan increíble, y cómo uno libera y cómo empieza a sanar. Realmente a veces en la sociedad hoy a los hombres nos dicen que bueno, que no es de hombre llorar, y en realidad creo que sí es de hombre llorar, porque poder ir hacia adentro, hacia las emociones y atreverse a mirarlas y cuando nos lastiman realmente poder sacarlo, y la única forma de sacar esas cosas que tenemos es a través del llanto. Entonces hay que conectar con el interior, hay que conectar con esas emociones que nos dan miedo sentir, porque implican viajar a un pasado que fue hostil para nosotros, que nos lastimó muchísimo. Entonces volver a ese lugar es difícil, pero realmente ahí está la sanación, teniendo la guía de un psicólogo, teniéndole la contención de compañeros de grupos terapéuticos. Bueno, yo estuve en un lugar ideal donde sí me ayudaron con todas estas cuestiones, pero bueno, tuve el apoyo de muchísima gente, o sea, quienes estaban conmigo, porque mis propios compañeros de tratamiento, porque entre todos nos ayudábamos, porque todos teníamos miedo de salir y que nos vaya mal, porque estando ahí las noticias que llegan de afuera son sobre compañeros que por ahí se van antes de tiempo, que se escapan, que no aguantan. Llegan las noticias de que ya no están, que se suicidaron, que cayeron presos, que están en un loquero, que ya no están. Entonces la verdad es que te lo cuentan, y bueno, y esa es la alternativa que tenemos nosotros estando ahí adentro, ¿no? Entonces eso te llena mucho de miedo, y bueno, nos apoyamos mucho entre los compañeros, los que estamos transitando estas situaciones. Tratamos de que la gente no se vaya, que se queden, que sanen, pero bueno, cada persona es un mundo, y bueno, toman propias decisiones, y bueno, uno no puede hacer nada. De hecho, apenas uno puede sostenerse a uno mismo estando ahí. Entonces realmente es muy difícil, no es imposible porque hay mucha gente que lo logra, y realmente cambiar la vida, cómo se cambia, es increíble, ¿no? Las personas cómo entran y cómo salen después de un tratamiento, son dos personas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, un poco esto, yo habité este mundo oscuro, este mundo de sombras, donde la falsa luz, podemos decir, el consumo, todo lo que representaba el consumo, ese mundo de mentira, porque es un mundo de mentira que no conduce a ningún lado, es solo espuma, es solo brillo, es solo una mentira que te mantiene distraído, pero que no lleva a ningún lado, solo a lugares de dolor y de oscuridad. Entonces pude hacer todo este proceso de sanación que me llevó ese tiempo, caminar hacia esa luz, hacia esa salida, y después acá, cuando salí de la comunidad ahí, que perdí el miedo al consumo, que superé la adicción. Lo que más me costó estando internado fue el tema de mi psiquis, los sueños. Porque por ahí dejar de consumir es fácil, estando ahí, ¿no? Encerrado, contenido, vigilado, es fácil. Lo que es difícil es superarlo en la cabeza, porque en los sueños eso vuelve, y uno en el sueño, bueno, es una pesadilla.
es horrible porque a veces no, uno sueña con eso y es tan real que cuando te despertás hecho mierda porque sentís que lo volviste a hacer, sentís que recaíste, sentís que eso es más fuerte que vos, que no podés, entonces es re difícil. Te despertás en la mañana o sea, primero te despertás y decís que bueno que estoy acá y que no es cierto, pero inmediatamente después de eso, viene toda esa sensación de todo, de lo que implica, de ese mundo, ¿no? De volver a estar ahí, de estar con esa gente, de estar comprando o estar por consumir y todo eso realmente golpea mucho. A mí lo que más tiempo me llevó fue eso, superar el miedo, sacarlo de mi cabeza, sacarlo de mis sueños. Es lo que más me costó, por eso me tomé el tiempo, a pesar de que me dolía estar ahí, lejos de mis hijos, en un lugar encerrado, pero quise hacer las cosas bien, no quise mentirme, me mentí toda mi vida, entonces creo que fue un momento de empezar a no solo a decir la verdad hacia afuera, sino a decirme la verdad hacia mí mismo, empezar a hablarme yo y yo ser honesto conmigo, porque a veces uno cree que ser honesto con los demás es lo más importante y uno se miente permanentemente o miente bien y no sirve de nada. Entonces empezar a ser honesto conmigo mismo, a comprometerme, a plantearme objetivos y empezar a cumplirlo. O sea, un diálogo y una relación conmigo mismo que antes jamás había tenido, la empecé a tener ahí adentro. El tiempo en que estuve solo ahí, que tuve mi momento de soledad, en donde, ahí no se puede escuchar radio, no se puede mirar tele, estamos totalmente aislados de las noticias, de todo. O sea, es una comunidad en donde se puede escuchar en los fines de semana, cuando tenemos recreación, se llama, que nos vienen a visitar los familiares, podemos escuchar solamente algún tipo de música porque tiene que ver con las letras que dicen, si son letras que hacen apología a la droga o algún tipo de cuestiones que estén mal. Entonces ahí adentro no solo que sanamos, sino que recuperamos valores, que volvemos a hablar de un modo correcto, nos sacan todo esos modismos, esa forma de hablar de la calle, de ese entorno del consumo, ¿no? Uno recupera los buenos modales, empieza a recuperar valores. Todo lo que se fue deslizando por el tema del consumo, empezamos a recuperarlo de adentro. Entonces, y recuperar los valores tiene que ver también con empezar a decir la verdad, a buscar la verdad en los demás y particularmente en nosotros mismos. Entonces es un cambio radical y es un cambio que tiene que ser de verdad, porque si no vas a salir y vas a recaer. Entonces si no lo hace uno a conciencia, a fondo, por lo menos en mi experiencia, lo cual es difícil. Por eso en el último tiempo que estuve dentro del tratamiento se me ofreció salir a pasar a un sistema ambulatorio, que significaba volver a trabajar, volver a mi casa y tener reuniones o grupos con la gente de la institución y compañeros que también están en ese estadio de reinserción social, después de haber estado internado mucho tiempo. Se me ofreció la posibilidad de salir y yo dije que no, que tenía miedo. Tenía miedo porque en algún lado de mi cabeza fantaseaba con volver a hacer eso y que lo controlo, que ahora aprendí un montón de cosas, que tengo herramientas, que ahora no va a ser como antes, que va a ser solo una vez al mes. Y esa fantasía, ¿no? No es así, entonces me costó muchísimo eso. El último tiempo era luchar me tomé el tiempo hasta que pasó eso. Pasó que un día sentí algo adentro mío, un cambio. Estando ahí adentro hay cambios todos los días caen fichas, es un lugar de sanación permanente, entonces fue difícil para mí en el momento darme cuenta qué es lo que había pasado o qué es lo que había caído, esa ficha nueva, pero sentí que algo había cambiado en mí, no lo pude detectar en el momento, pero
ya al mes, a los 2 meses de que pasó eso, que yo sentí un cambio, pero no podía vislumbrar de qué se trataba. Recién al tiempo, un día voy al dentista y me acompaña siempre alguien de la comunidad avanzado para que no te dejan solo en ningún solo momento, ¿no? Te acompañan a todos lados, están con vos. Fui al dentista y cuando iba en el colectivo entrando a mi ciudad, empecé a observar las calles y ya no andaba buscando, o sea, con mi mirada, gente conocida, del consumo, del pasado. Algo cambió y ahí me di cuenta de que perdí el miedo. Y fue algo hermoso porque